La civilización egipcia es una de las más antiguas del mundo. Su historia se remonta a más de 5000 años. Florecieron las artes y las ciencias, el pensamiento y las creencias de los hombres se desarrollaron aquí. El río Nilo, con su fertilidad, fue el donante de la vida para los egipcios. No solo faraones, sacerdotes, arquitectos, astrónomos, artistas, artesanos, fueron los constructores de esta civilización, sino también el Nilo, que fue la principal vía y el medio de transporte más importante. La construcción de barcos fue la principal ocupación de la gente que viajaba a lo largo del Nilo, del Mar Rojo o del Mar Mediterráneo. El agradable y suave clima y la topografía del país influyeron a la gente y les inspiraron para crear y permanecer unidos. Kemet, o la Tierra Negra, fue el nombre de Egipto. Fue el hogar para muchos pájaros y animales, quienes igualmente participaron en el desarrollo de la economía. Maderas preciosas fueron importadas desde Líbano y Sudán, pero la mayoría de las clases de piedras de construcción fueron encontradas en el mismo Egipto. Piedras semipreciosas para incrustaciones y ornamentos fueron transportadas desde los desiertos egipcios. Oro y cobre fueron los metales más usados y fueron extraídos de las minas del desierto este y del Sinaí. Templos y santuarios en pie contienen representaciones que muestran los cultos a dioses y reyes, creencias religiosas y funerarias. Igualmente enseñan y conmemoran los éxitos de reyes, tanto para ellos mismos como para su país. Saqqara. La arquitectura pétrea se desarrolló durante la tercera dinastía, hace unos 4700 años. El ingenioso arquitecto Imhotep construyó el grupo funerario del rey Zoser con piedras y no con ladrillo y madera como anteriormente. Por eso, la arquitectura de ladrillo y madera fue sustituida por las construcciones de piedra. La pirámide, como forma de tumba real, fue también inventada en esa zona. Empezó siendo un banco, después se alargó por los lados y creció hasta 6 escalones. La auténtica pirámide se alcanzó un poco más tarde. Las paredes de las tumbas de los altos oficiales del antiguo imperio en Saqqara contienen decoraciones consideradas como nuestra principal fuente de información sobre la vida doméstica hace más de 4000 años. Nos muestran a los oficiales en sus actividades domésticas, en los campos y en el trabajo. Estos altos oficiales pretendían conmemorar sus éxitos durante su vida y esperaban tener todo eso repetido en el más allá.
Además de escenas de ofrendas, la tumba debía tener también una puerta falsa que facilitara el libre acceso al alma del difunto hacia y desde el otro mundo. Aquí también están inscritos el nombre del difunto y su ocupación. Su figura está grabada en la mesa de ofrenda. Los más antiguos textos religiosos conocidos son los escritos en las paredes de las cámaras subterráneas en la pirámide de Unas, el último rey de la quinta dinastía. Son unas oraciones a los dioses, rituales y fórmulas de ofrendas para beneficio del culto al rey difunto, así como conjuros mágicos para su protección. Las pirámides de Giza, la más antigua de las 7 maravillas del mundo, son las tumbas reales de la cuarta dinastía, construidas hace unos 4500 años. ¿Fueron construidas estas pirámides solo para preservar inmortalmente los cuerpos de los reyes fallecidos o fueron pensadas para usarlas como escaleras, facilitando así el ascenso de los difuntos reyes hacia el barco solar en el cielo, para acompañar así al Dios en su viaje y vivir para siempre? ¿Hay todavía secretos no revelados dentro de estas pirámides? Tal vez esas preguntas nunca sean contestadas. No obstante, llevan los nombres de Keops, Kefren y Querino, quienes serán recordados para siempre. Se estima que la pirámide de Keops tiene 2.300.000 bloques de piedra. Actualmente tiene 138 metros de altura y fue construida de acuerdo a un calculado plan, mirando los 4 puntos cardinales. La cámara funeraria del rey contiene todavía el sarcófago de granito rosa.
El Museo Egipcio del Cairo contiene algunas de las más importantes obras maestras del arte egipcio. Estatuas de reyes y altos oficiales eran auténticas imágenes de sus dueños. El escriba real, el príncipe Rajatep y su mujer Nofret tienen estatuas que recibían ofrendas y servicios del culto funerario. Los ojos de las estatuas están incrustados para imitar ojos naturales. Los lazos familiares se muestran en el maravilloso grupo del enano Senet y su familia. La estatua de madera de Caeter y la de cobre de Peti I nos muestran los retratos de sus dueños. En el siglo IV a.C., el rey Akenatón condujo una reforma religiosa y cambió el culto oficial del rey dios Amon-Ra por el del dios único Atón. Aquí se muestra a Nefertiti, mujer de Akenatón, y sus hijas. Máscaras funerarias y sarcófagos preservan la imagen del difunto y su cuerpo, para que así el alma reconociera fácilmente su identidad. Los órganos internos extraídos del cuerpo se conservaban en jarras canópicas especiales. Entre los monumentos de Tutankamón hay 6 carros reales para transporte y entretenimiento, algunos muebles y el trono. Los templos para los dioses y el culto real fueron construidos en Tebas, capital del nuevo imperio. El templo de Luxor fue construido principalmente por Amenofis III y Ramsés II. Los obeliscos eran símbolos del rey dios. Dos de ellos estuvieron una vez en la entrada principal del templo. Uno se trasladó a París el siglo pasado.
Debajo del suelo de la sala de Amenosis III se descubrió recientemente un lugar con algunas estatuas maravillosas. Actualmente se exponen en el Museo de Luxor. En el año 332 a.C., Alejandro Magno dedicó un gran santuario dentro del templo de Luxor al dios Amon-Ra. Aquí aparece engalonado con prendas egipcias y coronas y adorado por los dioses egipcios. El templo de Karnak fue el principal centro del culto oficial al dios Sol Amon-Ra y a su divina familia, y los reyes le solían dedicar pilones, santuarios y estatuas. No solo fue un centro religioso, sino también el principal centro para aprender filosofía, arquitectura, medicina, astronomía, astrología, artes y artesanía. Las festividades también se celebraban dentro del recinto de Karnak, especialmente la festividad de Opet, cuando las imágenes de las deidades abandonaban Karnak para visitar la casa del dios en el templo de Luxor. Esta festividad carnaval se celebraba cada año el segundo mes de la estación de las inundaciones. Muchos otros obeliscos fueron erigidos también en Karnak, como el dedicado a Tutmosis I por su hija Hatshepsut. Se erigían estatuas para recibir ofrendas y escuchar las plegarias de sacerdotes y hombres píos los días de fiesta. Imágenes tradicionales sobre la derrota de enemigos fueron grabadas en la fachada de los pilones. El gran patio del templo de Karnak fue erigido en tiempos de Seti I y Ramsés II.
Tutmosis I construyó una maravillosa sala para festividades imitando la tienda real con elaborados relieves pintados. Los egipcios solían vivir y tener sus hogares y templos en la orilla este del Nilo. En la orilla oeste, allí donde el sol se oculta, solían tener sus cementerios o ciudades de los muertos. Tumbas de reyes, reinas y altos oficiales fueron excavados en la roca, y los templos funerarios fueron construidos en la orilla oeste de Tebas. Aquí encontramos el templo construido por la reina Hatshepsut, llamado Deir el-Bahari en el siglo V a.C. Su reinado duró unos 20 años y fue muy próspero y pacífico. Su único templo fue construido como 3 terrazas superpuestas y dedicado al dios Sol Amon-Ra, a Hathor, la diosa vaca de la música y del amor, y a Anubis, el dios chacal de los cementerios y la momificación. Aquí se muestran escenas de la expedición comercial a Somalia, donde el jefe de la misma cambió algunos productos egipcios por otros africanos.
Según la tradición egipcia, a la mujer no le era permitido gobernar el país, pero Hatshepsut intentó convencer a los egipcios sobre su divino nacimiento como hija del propio Amon-Ra. Esto lo encontramos descrito en las paredes de su templo. Preciosas pinturas en relieve muestran las ofrendas hechas a Anubis y a Thor por la reina. Sus figuras fueron borradas y reemplazadas por otras. El templo mortuorio del Ramesseum, construido por Ramsés II, contenía escenas de los logros del faraón. Aquí estuvo situada una vez la más grande estatua jamás esculpida en un monolito en Egipto. Se supone que el nombre del rey estuvo escrito sobre las hojas del árbol divino. El último gran rey que ocupó el trono de Egipto en el siglo XII a.C. fue Ramsés III, para quien se erigió este templo.
Sus paredes están cubiertas de importantes escenas sobre guerras y festividades celebradas en su época. En los primeros tiempos del cristianismo en Egipto, monjes y sacerdotes coptos solían vivir dentro y fuera del templo, inscribiendo sus cruces y símbolos. Algunas preciosas representaciones de festividades egipcias fueron pintadas en las paredes del segundo patio, especialmente la festividad de Min, dios de la fertilidad y la cosecha, de Sokar, señor de la muerte, y del propio Amón-Ra. También están representadas aquí imágenes del rey haciendo ofrendas a diferentes deidades de Egipto. Los faraones del nuevo imperio no fueron enterrados dentro o debajo de las pirámides como antes. Sus tumbas fueron excavadas en la roca en el Valle de los Reyes, en Tebas, para ocultarlas de los ladrones de tumbas. No obstante, la mayoría de estas tumbas fueron saqueadas en la antigüedad, excepto la de Tutankamón, descubierta recientemente intacta por Howard Carter en 1922.
Aquí vemos algunas representaciones de esa tumba mostrando escenas religiosas y rituales. El general Horemheb llegó a ser rey después de la muerte del faraón al final de la dinastía 18. Su tumba, aunque incompleta, contiene algunas de las más hermosas escenas pintadas en el Valle de los Reyes y muestran las relaciones entre el rey y los diferentes dioses del más allá. La tumba de Seti I contiene escenas de los enemigos del dios Sol, así como algunas importantes escenas astronómicas en el techo de la cámara funeraria. Aquí se muestra a Ramsés III como un hombre joven. Encontramos escenas de la tumba de Ramsés IV acompañando al dios Sol en la vida de ultratumba. El techo de la tumba de Ramsés VI muestra las figuras de las diosas del día y de la noche, así como los barcos solares moviéndose a través de las regiones celestiales. Las reinas tenían sus propias tumbas independientemente excavadas en otro valle. La tumba de Nefertari, la reina de Ramsés II, tiene elaboradas escenas.
Altos oficiales están enterrados en tumbas excavadas en la roca y decoradas la mayor parte con escenas de la vida diaria o de la vida en el más allá. Pintaron a Osiris, el dios de la muerte, y a Anubis, el dios del cementerio y la momificación. Estas escenas están pintadas en la tumba de Sen-Nefer, alcalde de Tebas durante la dinastía 18. Artistas y artesanos tenían sus tumbas excavadas en otro lugar llamado Deir el-Medina. Estas son las tumbas de Sen-Nejen y Pashet, que contienen escenas del libro de los muertos. En Tuna el-Gabal, el antiguo centro principal del culto a Tot, rey de la sabiduría, están las tumbas del Babún, animal sagrado de ese dios, y la famosa tumba del sacerdote de Tet, llamado Potosiris, con sus maravillosos relieves pintados, relieves sobre la vida religiosa y cotidiana en el periodo ptolomeico. En Beni Hassan, cerca de Minia, las tumbas de los grandes oficiales, cuyos nombres pertenecían a la 12 dinastía, contienen importantes escenas de juegos y deportes, así como entretenimientos practicados hace 4000 años. El templo de Dendera estaba dedicado a la diosa Hathor y fue construido en el siglo III a.C. Los sucesores de Alejandro Magno, llamados los Ptolomeos, construyeron gran cantidad de templos en el Alto Egipto y adoraron diferentes deidades egipcias para conseguir ser aceptados por los egipcios. El templo de Seti I en Abidos. Abidos fue la segunda ciudad más importante después de Tebas, con cementerios de las dos primeras dinastías. Las leyendas sugieren que la tumba de Osiris, señor de la muerte, y que llegó a ser la manifestación del rey difunto, debía estar en Abidos. Por eso era costumbre entre los egipcios visitar en peregrinación la tumba de Osiris para así revivir la resurrección y hacer ofrendas al altar del dios.
Horus fue la deidad patrón del templo de Edfu, junto con la vaca Thor y otro dios llamado Horus, unificador de los dos territorios. El templo está construido con arenisca y es considerado como el templo de estilo egipcio mejor conservado. Fue construido en la época ptolomeica entre el año 237 y 112 a.C. Komombo era una parada para las expediciones de extracción de oro en el desierto este, entre Edfu y Asuán. Solo fue importante durante el período ptolomeo. El gran templo fue erigido directamente en la orilla del Nilo y tenía un doble eje paralelo. El dios celestial con cabeza de halcón, Aroeris, y el dios con cabeza de cocodrilo, dios de las aguas, Sobek, eran adorados aquí. Exteriores del templo se muestran las tradicionales escenas de Victoria, así como figuras de extranjeros.
Asuán fue considerado el centro económico fronterizo más meridional de Egipto, donde los productos africanos se intercambiaban por los egipcios. El gran templo de Isis y de su hijo Harpócrates fue construido en la isla de Philae al final de la era faraónica y al principio de la ptolomeica. Fue trasladado y reconstruido recientemente en la isla de Agélica, una de las únicas islas que no quedaron sumergidas bajo las aguas después de la construcción de la gran presa de Asuán. Escenas de ofrendas a las divinidades del templo, especialmente a Isis, están grabadas en las paredes. Monjes o sacerdotes coptos que solían vivir dentro del templo escribieron cruces y plegarias. El emperador romano Trajano levantó aquí un elegante templete. En Abu Simbel, Ramsés II dedicó 2 templos excavados en la roca y considerados el logro más importante de la mente humana. El más grande fue dedicado al dios Sol Ra-Horajti, Ta de Menfis, Amón-Ra de Tebas y al mismo Ramsés. Fue construido mirando al este, de tal forma que los rayos del sol naciente pudieran penetrar en los enormes santuarios iluminando las figuras de los dioses y del rey en los equinoccios de invierno y otoño. Encontramos aquí también documentación sobre la batalla de Kadesh, que tuvo lugar en Siria entre los egipcios y los hititas en el año 1285 a.C. El templo pequeño fue dedicado a la diosa Hathor y a la reina Nefertari, esposa de Ramsés. Ambos templos servían como centros religiosos para las principales deidades egipcias en Nubia. Terminamos aquí en Abu Simbel nuestro recorrido por una de las civilizaciones más antiguas del mundo, la civilización egipcia. Esperamos de todo corazón que les haya gustado.